Seguramente, como yo, hayas tenido la gracia de conocer a la gran santa Catalina de Siena, y seguramente alguien te haya contado o hayas leído en alguna de sus biografías los increíbles acontecimientos de su vida, las conversiones tan maravillosas que ella alcanzó, lo que hizo con el Papa en su tiempo, todo el servicio que le prestó a la Iglesia, a los necesitados, por no hablar de todos sus encuentros místicos con Cristo, con los santos. Pero creo que pocas veces nos acercamos a su testamento espiritual, ese gran regalo que esta santa nos deja y que muchas veces lo relegamos, a veces porque sentimos que puede ser demasiado complicado, pero te aseguro que no lo es. Y mi intención en esta breve exposición es que te acerques, que te animes, que te sientas impulsado a leer a Santa Catalina de Siena, a las mismas palabras que ella dictó o escribió. Porque ciertamente ella es nombrada como doctora de la Iglesia. Y no son muchas mujeres las que llevan este título, de hecho solamente 4 en toda la historia de la Iglesia por ahora, y Catalina de Siena es una de ellas, lo cual nos quiere decir mucho. Quiere decir que ella realmente lo que nos ha legado tiene gran importancia para la vida de los fieles de todos los tiempos. Eso es lo que quiere decir que alguien sea nombrado doctor de la Iglesia. Porque para ello se necesitan tener 3 cualidades. La primera, y la que mencionamos recién, es esa eminente doctrina, que es una doctrina universal. Quiere decir que no solamente tuvieron y sacaron provecho de ella quienes vivieron con Catalina, sino que todos los fieles, no importa el lugar ni el momento de la historia en el que estén, esa doctrina les sirve para acercarse más a Cristo. Por otro lado, tienen que tener un alto grado de santidad, porque obviamente todo lo que ellos pensaron y escribieron tiene que estar acorde con su vida, tiene que ser coherente. Y la tercera de las características y las cualidades es que deben ser nombrados oficialmente por la Iglesia. El Santo Padre o un concilio son quienes nos dicen, bueno, este santo es doctor de la Iglesia y recibe este título. Y Catalina, como decía, es una de las 4 santas mujeres doctoras de la Iglesia. Tenemos a Hildegarda de Bingen, una santa alemana, Santa Teresa de Jesús y Santa Teresita del Niño Jesús o Teresa de Lisieux. Y justamente este año es importante porque hace 50 años que el Papa Pablo VI, en 1970, nombró a Catalina y a Teresa como doctoras de la Iglesia, para inaugurar este título para las santas mujeres, ¿no? O sea que es verdaderamente importante. Pero para conocer de esta eminente doctrina de Catalina de Siena necesitamos saber qué cosas ella nos dejó. Y tenemos 3 tipos de escritos. Por un lado tenemos sus cartas. Ella escribió 381 cartas dirigidas a todo tipo y a toda clase de público, desde sus familiares y amigos hasta el sumo pontífice, el papa de su tiempo, y en el medio pasando por sacerdotes, obispos, monjes, señores feudales y demás, ¿no? Y por otro lado tenemos también quizás su obra principal, que es un libro titulado El diálogo de la Divina Providencia. Y, como bien lo dice su título, se trata de las transcripciones que ella fue dictando a sus discípulos de un coloquio que ella tiene con Dios Padre, ¿no? En esa intimidad que Catalina tenía en sus encuentros místicos, le va haciendo distintas peticiones al Padre y el Padre va respondiendo y al mismo tiempo va revelando quién es Él y quiénes somos nosotros, ¿no? Y qué espera de los hombres. Y como tercer tipo de escrito tenemos sus oraciones y soliloquios, se les suele llamar, que son esas palabras que también Catalina dirigía en la intimidad de su oración y que sus discípulos transcribieron, sobre todo al final de su vida. Y bueno, lo que yo quisiera en esta breve presentación, por supuesto, no es que abarquemos todos los temas que Catalina trata en su doctrina, en su enseñanza,
Para eso, sin duda que pueden mirar los demás videos de las Caterinas, porque bueno, incluso para un solo video sería una obra imposible de llevar a cabo. Pero sí lo que quisiera es, como les decía, transmitir ese impulso y esas ganas de ir a encontrarse con Catalina, entrar también en este diálogo que ella tiene con el padre y con los hombres también, y que la podamos descubrir también en sus escritos a Catalina de Siena. Y por eso lo que quiero hacer es presentarles 3 aspectos de la doctrina cateriniana que son los que a mí más me llaman la atención y más me enamoran de esta santa. El primero de estos aspectos es de qué manera ella presenta la vida de gracia. Y no lo hace como algo estático, sino como algo en continuo movimiento. Eso por un lado. Por otro lado, el segundo aspecto es ese estilo que tiene Catalina, tan vigoroso y apasionado, pero por otro lado también tan tierno y tan dulce, ¿no? Ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos. Y el tercer aspecto que quisiera que trabajáramos es esta pedagogía que tiene Catalina para explicar fundamentalmente a sus discípulos cada una de las enseñanzas tan sublimes que quiere transmitir. Es una pedagogía que fundamentalmente está llena y cargada de imágenes y comparaciones que pueden ayudar a nuestra mente a ir desde las cosas más sencillitas y cotidianas hasta aquellas verdades celestiales, ¿no? Bueno, quisiera que la escuchemos un poquito a ella, entonces ir poniéndoles algunos ejemplos de estos 3 aspectos. Bueno, el primero de ellos es esta vida de gracia como un camino en el que vamos creciendo poquito a poquito. Esto me gusta porque muchas veces nos encontramos un poco decepcionados porque sentimos que no avanzamos en la vida de fe. Y leyendo a Catalina uno se da cuenta que, sea donde sea que se encuentre, siempre se puede crecer. Y que no importa si estamos en el primer escalón. Ya de a poquito y con la gracia de Dios iremos dando los siguientes pasos, ¿no? Y en esto Catalina tiene su doctrina, su famosa doctrina del puente, de Jesucristo como el puente, y habla de este puente que tiene 3 escalones y cómo vamos a ir avanzando desde un temor servil que a lo mejor uno tiene al inicio cuando recién arranca este camino hacia la patria celestial, que bueno, no tenemos miedo a lo mejor a pecar porque ¿qué va a ser de nosotros? Y vamos dando pasitos por esta escalera de este puente, hacia ese amor de hijos, a considerar verdaderamente a Dios como nuestro Padre, aquel que nos ama por sobre todas las cosas, y entonces nunca queremos ofender a ese Padre que nos ama, y por otro lado queremos hacer todo lo posible por agradarle, ¿no? Y Catalina, bueno, este es uno de sus tantos ejemplos, pero constantemente está hablándonos de este progreso y de este avance y este camino, ¿no? Por ejemplo, también a su confesor, Raimundo de Capua, en una de sus cartas le dice que él debe de pasar de ser un niño que simplemente gusta de la leche de las consolaciones espirituales y corporales para sí mismo, a ser realmente un adulto maduro que sea capaz de comer ese pan duro que muchas veces sean las situaciones difíciles y complicadas a las que nos enfrentamos todos los días, ¿no? Para justamente, ya dice, salir a combatir por la verdad. Necesitamos ser hombres maduros. Y bueno, y así con muchos ejemplos más que podríamos mencionar. En el segundo aspecto, que a mí más me llama la atención, es que uno en los escritos de Catalina se encuentra a una mujer totalmente apasionada, ¿no? Encendida en amor por justamente querer que quienes la acompañan también vivan el amor tan inmenso que ella tiene por Cristo. Entonces, realmente cuando se encuentra con un pecado, que sabe que es lo que nos aleja del sentido de nuestra vida, ella suele ser muy dura, parece,
en un primer instante, ¿no? Es como que está encendida de ardor y de ese fuego para denunciar ese pecado, ¿no? Por ejemplo, encuentro palabras a uno de los sacerdotes que le dice: levántese y no duerma más. Bastante tiempo llevamos dormidos y aún muertos al estado de gracia, ¿no? Por ejemplo, a otro de los discípulos le escribe Catalina y le dice: te escribo con el deseo de verte como piedra firme y no como hoja que a todo viento se vuelve. O a un monje, por ejemplo, Cartujo, le dice: goza y persevera hasta la muerte. Antes morir que mudarse del lugar donde Dios nos ha llamado. Catalina tiene muchas veces estas palabras firmes y claras cuando denuncia algo que sabe que nos aleja de Dios. Pero por otro lado, muchas otras veces cuando encontramos almas que están iniciándose en la vida de gracia o están un poco más temerosas o más débiles, sus palabras se vuelven muy dulces y tiernas, ¿no? Como pueden ser las palabras de una madre para consolar a su hijo. Y por ejemplo le dice al Papa, le recomienda que cuando se encuentre con los embajadores romanos con quienes tenía que negociar muchas veces la paz de la ciudad, le dice Catalina: le ruego, Santísimo Padre, que persevere en encontrarse a menudo con ellos y con prudencia trate de atarlos con el vínculo del amor. Perdóneme, que el amor me hace decir lo que tal vez deba callar, le dice Catalina. Pero sé que sus hijos romanos se atraen y retienen con la dulzura mejor que con la fuerza o aspereza de las palabras. Encontramos como estos dos polos en Catalina. Ese rigor, pero por otro lado esa dulzura. Ella, por supuesto, siempre está impulsada y seducida un poco por lo que ella describe como esa locura del amor de Dios. Eso es lo que la cautiva y lo que la mueve a corregir, a felicitar, a alentar. Y son, sobre todo en sus cartas, creo que son de las cosas de las que más provecho podemos sacar nosotros para nuestra vida de fe. Y por otro lado, como les decía, el tercer aspecto que me encanta de Catalina es su forma de enseñar y cómo se apiada de nuestras mentes tan débiles y tan limitadas. Y entonces se vale de estas comparaciones tan fantásticas para explicarnos estas verdades sublimes. Yo particularmente me la imagino a Catalina caminando por el campo cuando iba de una ciudad a otra y mirando alguna parte de la naturaleza y automáticamente haciendo alguna relación con algún aspecto de la vida de fe. Y simplemente acá traigo algunos ejemplos de ello. Bueno, obviamente que bien conocemos esta comparación que Catalina hace entre la celda o la habitación física que uno puede tener con esa celda que debemos construir en el interior de nuestro corazón y que nos acompañe siempre, a pesar de que estemos en el trabajo, a pesar de que estemos estudiando, de que estemos trabajando, bueno, eso ya lo dije, sea lo que estamos haciendo, siempre en la presencia de Dios, gracias a esa celda y esa habitación que nos construimos. Bueno, Catalina suele hablar muchísimo de la sangre, ¿no? Y por ejemplo, hay una de las cartas que me encanta, que ella le dirige a una de sus sobrinas y que le hace una explicación de cómo tiene que ser nuestro corazón. Pero para eso se vale de esa parábola de las vírgenes prudentes y necias, que unas tienen su lámpara con aceite y otras no fueron precavidas, ¿no? Y entonces Catalina le explica, bueno, nuestro corazón tiene que ser como esa lámpara. ¿En qué sentido? No nos imaginamos una lámpara actual, sino esas lámparas como las de Aladín quizás, sea más fácil. Y entonces nuestro corazón tiene que ser ancho en la parte superior, lo cual quiere decir que estamos más abiertos a las realidades espirituales, en permanente estado de oración, siempre con los pensamientos en las cosas celestiales, y en cambio más estrechito en la parte de abajo, lo que quiere decir que para las cosas de la tierra tenemos que tener esa debida medida de amarlos
pero como se merecen, ¿no? Y sobre todo ser siempre agradecido de las cosas que nos da Dios, ¿no? Por otro lado, tenemos que tener adentro de nuestro corazón el aceite, y ese aceite para ella es la humildad. A partir de la humildad se va a poder encender el fuego que va a ser la luz de la fe y el ardor de la caridad. O sea, sin este aceite de la humildad no vamos a poder hacer nada, dice Catalina. Es como la llave, la puerta que permite que Dios entre en nuestro corazón. Bueno, después una comparación que me resultó un poco más graciosa, si se quiere, es cuando Catalina tiene que explicarle a un sacerdote cómo son los malos ministros, y ella los compara a los feos insectos de las moscas. ¿Y eso en qué sentido? Dice Catalina, estos malos ministros lo que hacen es pasar de las cosas más deliciosas, posarse sobre lo más excelso que podríamos encontrar en la tierra, o puede ser las moscas cuando se posan sobre las cosas dulces, y de repente estas moscas se van a posarse sin ningún tipo de mediación, pasan a posarse a las cosas más desagradables que existen. Y por supuesto, ella considera esto como el pecado. O sea, no hay, digamos, una relación entre lo que están celebrando, que para ella era lo más sublime, que es el sacramento, sobre todo de la Eucaristía, en donde recibimos la sangre de Cristo, con el pecado en el que muchos ministros caen tan pronto, ¿no? Bueno, da muchas comparaciones más, habla por ejemplo mucho del tema de la ceguera y lo compara con la luz de la fe, habla de la conciencia como un perro, por ejemplo, que nos mantiene alerta porque ladra y muerde. Bueno, habla por ejemplo de la vida espiritual y como si se tratara de sembrar y construir en un edificio en un campo, entonces cómo tenemos que cavar los cimientos haciendo un agujero, y ese valle que vamos a construir es la humildad de la que estábamos hablando. Dice que tenemos que cavar con las manos del odio al pecado, y en cambio lo que tenemos que hacer es rellenar, dice, con las piedras de las virtudes, que van a ser esos cimientos, para poder después ahí construir, dice ella, la honra de Dios y la salvación de las almas, ¿no? Bueno, hay muchas comparaciones más que seguramente si se acercan a sus escritos se van a encontrar con muchos ejemplos más. Y la pregunta que quizás nos surge es: ¿cómo es posible que una mujer iletrada que no sabía ni leer ni escribir haya llegado a ser doctora de la Iglesia? Es algo que yo por lo menos me pregunto, y seguramente ustedes también. Y claro, la Iglesia trata de respondernos y de acercarse de alguna manera a este gran misterio cuando elige para su fiesta, el 29 de abril, las lecturas y particularmente el Evangelio. Y en este Evangelio encontramos a Jesús de pronto expresando a sus discípulos una oración al Padre, ¿no? Y en esa oración Él le dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque no has querido revelar estas cosas a los sabios y a los prudentes, sino que las has revelado a los pequeños y a los humildes, porque así lo has querido. Creo que Jesús mismo nos da la respuesta frente a esta pregunta, ¿no? Catalina es lo quizás considerado a los ojos del mundo, lo necio, lo débil, y que para nosotros es fuerza y sabiduría porque proviene de Dios. O sea, todo lo que Catalina es como un gran canal de la gracia de Dios, que lo que hace es simplemente transparentar, traslucir quién es Dios y sobre todo y fundamentalmente su misericordia. Ella no para de hablar de la misericordia de Dios, está como loca de amor por eso. Y entonces, bueno, simplemente para concluir, creo que ella nos puede ayudar mucho con sus ejemplos de virtud, sin duda alguna. Tenemos que seguir estudiando y leyendo de sus biografías, pero
creo que su influjo no puede haber terminado cuando ella ha pasado de esta patria a la patria celeste, sino que continúa haciendo efecto en todos los que quieren hacerse sus discípulos y formar parte de esta gran familia espiritual que formó Catalina, ¿no? Y que realmente ella la abrió para todos aquellos que quieran formar parte de esa familia. Así que los invito a que nosotros también podamos ser de los discípulos de Catalina y poder llamarla nosotros también nuestra madre espiritual.